Bueno, caso de este nuevo ataque contra Ricardo Francolini, en un caso que parece ser, pues, un déjà vu, porque es el mismo caso repetido una infinidad de veces. Conmigo está la abogada Abril Arosemena y el abogado Alfredo Vallarino. Además, nos acompaña el ingeniero José Blandón Castillo. Empiezo con usted, Abril. Bienvenida a Next Noticias. Muchas gracias, Fernando. Esto es un caso que se ha partido en muchos pedacitos. Y esto ha mantenido gente detenida. Esto, obviamente, es la misma historia recurrente, investigaciones fuera de término. Una cosa dice la Corte, otra cosa dicen los fiscales. Su opinión. Correcto. Esta investigación tiene aproximadamente de estar en el 2015, entonces ya estamos hace 3 años, porque inició en la Procuraduría General de la Nación. La Procuradora la envía a una Fiscalía Anticorrupción, Sí. que para mí es la primera de las violaciones que se cometen a la ley propiamente del Código Judicial, porque las Fiscalías Anticorrupción son la única Fiscalía del Ministerio Público que tiene fijada su competencia por ley. Es Está decir, claro que ellos tienen que investigar. es correcto. La ley dice que ellos solamente ven los casos contra la administración pública y cuando el patrimonio del Estado está involucrado y puede haber algún tipo de situación que pudiera ocasionar un perjuicio. Sin embargo, la procuradora, saltándose lo que dice la ley, se lo envía a una Fiscalía Anticorrupción para que investigue lo que hoy se ha identificado como un delito financiero y un delito de blanqueo de capitales según la teoría del Ministerio Público. Si puede una Fiscalía Anticorrupción investigar blanqueo de capitales donde no hay fondos públicos. Puede investigarlo si ese blanqueo se deriva de un posible delito contra la administración pública. Tiene que haber un delito precedente para poder que ellos investiguen. Pero no de un delito financiero. Ellos están cuestionando transacciones de dinero que se hizo de particulares y dinero que en ningún lado del expediente ellos han indicado que es dinero ilícito. Entonces están metiéndose en la fórmula de trabajo que tenía una casa de valores, Sí. que es perfectamente legal, que estaba regulada, que reportaba sus transacciones todos los meses y que en el periodo del 2013, cuando fue vendida por los señores Clara y Valdés, se hizo una auditoría exhaustiva y la misma superintendencia dijo que no había ninguna irregularidad en lo que se estaba entregando a los nuevos dueños de la casa de valores. Y hoy día se traen situaciones de aquella época, anteriores al 2013, se quieren convertir en un caso después de el año 2015, durante 3 años. Sí. Nos han tenido 3 años en investigaciones, como bien dijiste, fuera de término, con prórrogas vencidas, con solicitudes de causa compleja llevadas fuera de tiempo, con apelaciones que fueron negadas, que no se quisieron tramitar y que han dado lugares a amparos, a llamados de atención del primer Tribunal Superior de Justicia, pero sin embargo la fiscal, a pesar de todos estos recursos, mantiene el expediente en sus manos y fuera de todos los términos posibles y pensables, ordena declaraciones indagatorias por un delito financiero que la ley le impide investigar y un delito de blanqueo capitales derivado de ese delito financiero. Mismo caso, Alfredo, argumentos exactamente los mismos, ¿no? Mira, hemos reiterado en varias ocasiones que cuando tú vas a investigar un caso de blanqueo de capitales, si es que esa es la tesis tuya, la comparta, aunque no la comparta la defensa. Pero si tú vas a investigar un caso de blanqueo de capitales sobre una casa de valores o una cuenta bancaria, o me vas a investigar a mí por blanqueo, tú vas a hacerme un caso de blanqueo de capitales, porque Sí. la ley no te permite una doble persecución penal, ¿verdad? No te permite el doble juzgamiento, no te permite dividir un caso de blanqueo de capitales mío, si yo giré en una cuenta bancaria, no te permite decir, bueno, es que yo voy a hacer un caso de blanqueo cuando compró el carro, un caso de blanqueo cuando compró el televisor, un caso de blanqueo cuando agarró y compró la casa. Entonces de eso vamos a sacar 3 casos de blanqueo y lo que hace es tratar de limitar a la defensa, que cuando la defensa consigue que este caso se cae, entonces tenemos este otro caso. Cuando logra sacar la detención de este caso, le armamos este nuevo caso. Entonces esas son las primeras violaciones que está haciendo el Ministerio Público y que nosotros la hemos visto en el caso de Financial Pacific, que nosotros no somos abogados de Financial Pacific, pero nos han tocado varios casos ya, que ya la licenciada Abril la veo en casi todos los casos que nos van abriendo a nosotros, van también poniendo personas relacionadas. Claro. ¿Qué pasa? El Ministerio Público
tiene a mi juicio un criterio que he llamado incluso en un artículo reciente que hizo, tiene una justicia bipolar. ¿Por qué? Porque para algunas personas, ¿verdad?, cuando el Ministerio Público actúa, resulta ser que se dieron, por ejemplo, pagos de 12 millones de dólares, caso de Brecht, ¿verdad? Se hicieron los pagos, salieron los pagos públicamente. Una persona admitió, sí, eso se hacía a través mío para que no supieran que la plata era para otra persona. Se usaron 3 jurisdicciones, 4 cuentas bancarias de todo, y el Ministerio Público dice, eso no es blanqueo, eso es donación. Donación. Y nosotros no vamos a investigar eso. Y nosotros a ese señor lo mencionamos alguna ocasión en otra investigación y ya salió su nombre, así que nosotros a ese señor no lo podemos investigar 2 veces, porque eso sería doble investigación. Entonces acá nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de uno de mis representados, Felipe Virsi, le hacen un caso por 7 millones en la caja de ahorro, de un dinero que fue un préstamo, que se pagó hasta el último centavo, antes de que empezara siquiera la investigación. Entonces, le hacen ese cargo y perfecto, yo me voy a defender del peculado porque yo, y de nuevo, y lo he dicho, yo quiero a la Procuradora General de la Nación y a la fiscal que llevó el caso, a Tania Sterling, yo la quiero en primera fila en esa audiencia. Le quiero que le den la cara al país a ver cómo van a sostener ellos que hubo un peculado cuando a la caja de ahorro no le faltó un centavo. Que la junta directiva de esta administración se negó a presentar la denuncia porque no le faltaba un centavo. Incluso hubo 3 directores que renunciaron. Entonces nosotros solo esperamos, nosotros tenemos esa audiencia en exactamente 15 días. Y nosotros esperamos que ahí esté la procuradora y ahí esté la fiscal Tania Sterling, que le dio por instruir ese expediente a pesar de que no le faltaba un real, y no puede haber un peculado si no hay lesión al Estado. Pero esa fue la tesis y nosotros decidimos que nosotros respetábamos y nos veíamos en juicio, nosotros queremos verla en juicio. De ese caso de 7 millones de dólares que ha salido posteriormente, bueno, de ese caso le hacen otro caso por blanqueo. Lo quieren investigar por temas de delito financiero. Entonces, del mismo cheque, una acción termina siendo blanqueo, otra acción termina siendo peculado, otra acción, dime cuál es, las pones todas en un expediente y yo me defiendo todas porque no es ninguna de las causales que tienen, pero no están permitiendo la defensa. ¿Qué están haciendo con las detenciones preventivas? Sales de un caso, te arman otro y te ordenan la detención. Se están burlando de la Corte Suprema de Justicia. Al hacer estas varias investigaciones se burlan. Es lo que han hecho también con Ricardo Francolini en esta ocasión. Además, una medida que no pueden justificar nunca. ¿Por qué? Indistintamente de si piense o no el Ministerio Público que tiene para probar la culpabilidad de una persona, mire, si hay una garantía que la gente tiene que aprender, que es la básica, es el derecho al juicio previo. La idea de ir a la cárcel es cuando ya se le probó a la persona que tenía una relación con el delito y la persona fue encontrada culpable. El delito existía y la persona fue probada de ese delito. Pero ¿qué pasa? La ley permite algunas excepciones para detener provisionalmente a la gente. Cuando tú tienes un terrorista, un violador en serie, cuando tienes gente que representa un peligro de fuga porque es un extranjero, cuando tienes una persona que puede afectar las evidencias. Pero ese no es el caso y ellos jamás podrán decir que ese es el caso de Ricardo Francolini. Porque Ricardo Francolini, conociendo de la investigación, ha ido a todas las veces que ha sido citado por el Ministerio Público. Se ha mantenido en el país. Entonces, decir que existe un peligro de fuga ya de por sí es un absurdo. Decir que se pueden afectar las pruebas es otro absurdo porque las pruebas las tienen todos ellos. Decir que pudiera afectar a una tercera persona también es un absurdo. Entonces, bajo esos criterios es que está trabajando el Ministerio Público sin poder justificar absolutamente ninguna medida de detención. ¿Y qué pasa? Y aquí vamos a ver quién tiene la razón. Cuando estas cosas acaban, terminan siempre en la Corte y la Corte termina diciendo, no señora, a este señor deberían cambiarle esta medida cautelar a esta persona, deberían darle fianza a esta persona, no la puedes detener, es excesiva. La Corte ha dicho eso por lo menos con 25 o 30 personas que le han dado medidas cautelares. ¿Y quién tenía la razón? ¿El Ministerio Público o la Corte? Dime una persona a la que hayan dado una medida cautelar o a la que le hayan dado una fianza y que se haya escapado en los casos de alto perfil. No existe. Eso indica solamente eso, que la medida del Ministerio Público era absolutamente excesiva. Ellos le han causado ya 2 detenciones
y han ordenado 5 detenciones en total que hemos tenido que levantar de Felipe Virsi. ¿Dónde está Felipe Virsi cada vez que lo llaman? En la puerta del Ministerio Público. Una medida absolutamente excesiva. ¿Por qué? Porque lo único que puede, yo siempre le digo a la gente, tú tienes el derecho de pensar que Felipe Virsi es culpable o Felipe Virsi es inocente si tú quieres. Ese es tu criterio y tenemos que respetarlo. Pero lo que sí tienes que respetarle es el derecho al juicio previo. Tienes que dejarlo ir a un juicio y que entonces, si el Ministerio Público se siente tan confiado de tener las evidencias, ¿por qué tiene un caso guardado 3 años? Por un lado, el Ministerio Público, otra bipolaridad. Por un lado, el Ministerio Público agarra y dice, es que este juez se está demorando 4 meses con el expediente. Y ellos tienen 3 años. Este expediente, como bien lo ha dicho la licenciada Abril Arosemena, es del año 2015. 2015. Y lo han tenido 3 años en investigación. ¿Qué fiscal necesita investigar 3 años eso y además pide extensiones de término? ¿Qué quieren? Tener a una persona detenida 4 años durante investigación, que a la gente se le olvide, ¿verdad? Que la gente tenga manchado el nombre, que no pueda ir a juicio y entonces ellos quieren justificar una detención provisional de la persona por varios años hasta que la persona vaya a juicio. Esas son las cosas que nosotros no podemos permitir que ocurra en este país. Ingeniero Blandón. Voy a tratar de ayudar a nuestra audiencia a tener un conocimiento que le permita a ellos formar su opinión. En esta empresa nosotros tenemos como lema, nosotros les informamos, usted decide. Primero quiero partir del criterio, que poca gente comprende, digamos, el ciudadano común. ¿Qué es una casa de valores? Una casa de valores es un lugar donde existe una estructura en donde si yo quiero usar mi dinero y quiero invertir en el mercado de valores, entonces yo pongo mi dinero ahí. Yo le explicaba a una persona, si yo tengo $10,000, yo no puedo ir a Wall Street y comprar acciones. Yo tengo que ir a una casa de valores y un corredor de esa casa recibe mi dinero y él maneja esa cuenta y me dice a mí dónde lo invirtió. ¿Te recomienda? Sí. Me recomienda y él después, pero yo puedo ganar o puedo perder. Bien. Entonces, ese es lo que es una casa de valores. Noto un desconocimiento técnico en los fiscales para entender la operatividad de esto. Eso es una cosa que yo he visto cuando me ha tocado hablar de estos temas. La pregunta mía es, exactamente, a Ricardo Francolini, ¿de qué se lo causa en este caso? A Ricardo Francolini y a los clientes de ustedes, que es otra cosa que uno tiene que también estar claro de que son ¿Cuál es el delito de Ferrer? Mira, temas que son muy poco digeribles por parte del común. Alfredo. Quisiera tener una respuesta exacta a eso, pero lastimosamente la defensa no la tiene. Por lo menos en el caso de mi cliente Felipe Virsi, yo no la tengo. A Felipe Virsi se le acusa de haber puesto $1,5 millones en Financial Pacific. Felipe Virsi va, aclara, y existen contratos presentados incluso por la familia Betech, en donde dicen el señor Felipe Virsi tenía negocios con nosotros, en donde antes del primer día que entrara Ricardo Martinelli al gobierno, es decir, antes de que Martinelli fuera presidente, se habían hecho negocios documentados en el registro público por más de $1,300 millones en construcciones de edificios que la gente puede ver en todas. Esa era una inversión que se había hecho en donde habían más de 18,000 trabajadores trabajando de manera directa o indirecta con el grupo. Y por supuesto, quedan pagos relacionados y el socio del señor Felipe Virsi le dice, lo que tú me vas a pagar, por favor, házmelo en un cheque que hacia Financial Pacific. De ahí deriva un caso de blanqueo de capitales hacia Felipe Virsi, que nosotros, porque dicen que después la Casa de Valores hizo un mal, la Casa de Valores hizo un mal uso de ese dinero. Primero, ¿qué tiene que ver con Felipe Virsi si hubiese hecho algún mal uso de valores? Nada. Él le está pagando a un socio de esa persona. Segundo, yo no he escuchado que no solo que no he escuchado, no lo ha dicho en ningún lado de la investigación, ha dicho que el $1,5 millones que tenía Felipe Virsi originalmente era ilícito. Si no es ilícito, sí, no cumple con ser un delito precedente para hacer un blanqueo de capitales.
plata absolutamente lícita, trabajada en ganadería, construcción y todo lo que tenga, vuelvo y digo, antes del primer día que Ricardo Martinelli fuera presidente. Y esto es importante aclararlo porque pareciera de repente, mediáticamente, que Felipe Virsi empezó a ser millonario a partir de Ricardo Martinelli. Y eso es una cuestión que cuando Felipe Virsi sale de vicepresidente hace 25 años, habrá sido 20 y tantos años, hace una declaración de su condición patrimonial que no la voy a revelar, pero es por muchísimos millones de dólares y ya están esos documentados debidamente en la Contraloría. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo no sé exactamente cuál es el delito que ha puesto la fiscal. Ella simplemente ha dicho, por esto es un blanqueo de capitales. Cuando la versión de Felipe Virsi ha sido cotejada, la persona que recibe esos dineros ha dicho, en efecto, él puso esa plata por el señor Betech, su socio. La familia de Betech ha reconocido, en efecto, eso es así. Y aquí está el documento desde esa época que prueba que eso era lo único que hizo Felipe Virsi. Ahora, si usted me pregunta mi opinión particular de si algo irregular hizo o no la Casa de Valores, déjeme decirle, el propio interventor declaró ante la Fiscalía, el señor Hidrogo, y dijo que no habían encontrado irregularidades en las actividades que había realizado la Casa de Valores. Pero eso no me corresponde a mí, la parte de abogado defensor, no tiene nada que ver con mi cliente. Entonces, a nosotros entendemos que esto es un tema en donde han agarrado a todas las personas que de alguna manera tenían algún grado de amistad con el expresidente Martinelli o que fueron donantes de campaña de él o que tenían alguna relación, y esto ha sido, los vamos a acabar mediáticamente o jurídicamente o vamos a tratar de hacer, y esa es la fiesta que está haciendo el Ministerio Público y de verdad que es... Y el diario La Prensa, es no olvidemos. Varios medios, no solamente, varios medios trabajan en orquesta con el Consejo de Seguridad. Nosotros sabíamos de estos casos precisamente porque desde antes que se armaran en el Ministerio Público, y por ejemplo el caso de Pasa, que también está aquí la licenciada Abril Arosemena con sus clientes, nosotros sabíamos de esos casos antes que lo armaran, posiblemente año y medio de que iban a armar casos sobre eso. Y da risa porque han procesado absolutamente a todas las personas, supuestamente, cuando Felipe Virsi no ha puesto $1 en eso, no ha girado un cheque en eso, se ha probado en el expediente que no había un solo cheque relacionado a Felipe Virsi. Pero lo más curioso es que sí se sabe dónde está la plata que se pagó con EPASA. Y la plata la tiene la familia, a la cual se le pagó todos los dineros, los 41 millones de dólares. Saben exactamente que fue a la familia Paz, a la familia Arias. Una pregunta en este caso. Yo no soy abogado, le estaba diciendo aquí a la licenciada que durante los últimos 3 años he leído más de leyes que de otras cosas, incluso de filosofía de las leyes. Si en el caso de Pasa se dice que hubo lavado de dinero, un acto ilegal, y la parte que recibe el dinero, que son los que vendieron, los vendedores, ¿no son también, deben ser objeto de una investigación? Pregunto, porque ellos debieran saber dónde vino el dinero. Mire, si fuese... Porque hubo una debida diligencia. Vamos a decir, si fuese ilegal, los que recibieron el dinero, y es el verbo rector en el caso de blanqueo de capitales, sería la familia Arias quien tenía que ser investigada. Yo no estoy diciendo que ellos sean responsables de dinero, pero la lógica es que si yo fuera a hacer una investigación por blanqueo, tengo que ir a quien recibió el dinero. Eso es lo que yo digo. Ahora, lo que yo estoy diciendo, perdón, nada más un segundito, lo que yo estoy diciendo es que ese caso deriva porque con un contratista del Estado, termina haciendo pagos hacia la compra de un Panamá América, de manera directa o indirecta por las relaciones que tuvieran él personalmente con eso. Y es que si yo le vendo al Estado, ¿verdad? Si yo le vendo pan al Estado, hago lo que sea, y yo también quiero invertir en un medio de comunicación, yo lo puedo hacer. Claro. A menos que la licitación, porque la persona que se gana la licitación de la autopista Panamá-Chorrera, se la gana con el menor precio, sin que haya una sola objeción sobre la licitación y se entrega en totalidad la autopista como tal. Entonces, ¿bajo qué criterio, si fue un dinero que yo me gané,
y yo decido invertir en medios de comunicación, en periódicos, en lo que me dé la gana, ¿ve? ¿Bajo qué criterio eso va a ser un delito? Abril. Yo no entendería eso. Bien, varios temas. Voy a retomar las palabras del ingeniero Blandón. Efectivamente, las personas no entienden de a qué se dedica una casa de valores. Y es importante, yo pienso, tratando de simplificar un poco los conceptos, porque la ley de valores es una ley especializada. Y uno de los mayores obstáculos que estamos recibiendo la defensa o que estamos enfrentando la defensa es que estamos actuando ante fiscales que no conocen la ley de valores. No la conocen. Ni la ley de valores ni la ley bancaria. Ni la ley bancaria, Ni y a la ley veces procesal, ni la ley tengo penal, mis ni- dudas que conozcan el Código Penal. Exactamente. Bien, ¿qué ocurre? La casa de valores, no es cierto, y lo tengo que decir con mayor claridad, nadie llega con un maletín de valores, un maletín de dinero a una casa de valores y dice, quiero invertir $100, $1,000, $10,000 en un valor X. No, eso no funciona así. Las casas de valores tienen una cuenta bancaria, la cual las personas que quieren comprar valores depositan dinero y vienen del sistema bancario. ¿Qué significa esto? Que habían unos bancos que tuvieron que haber hecho la debida diligencia sobre ese dinero cuando la transfirieron a Financial Pacific, y yo no veo a ningún banquero en estos casos. Yo no veo a ningún banquero que mandó el dinero a Financial Pacific diciendo que ese dinero era ilícito o que él no hizo la debida diligencia cuando su cliente le pidió que transfiriera determinada Sí, cantidad de dinero. Siempre tiene que pasar por el sistema bancario para llegar a la casa. Siempre. La casa de valores no tenía una caja donde podía recibir efectivo, ni siquiera un cheque. La casa de valores no recibe efectivo. No No reciben efectivos. Ni cheque tampoco. Eso es Tampoco, importante ni decir. cheques tampoco. No hay ningún mecanismo para llegar. Ellos recibían el 100% del dinero de sus clientes a través del sistema bancario y el mecanismo de una transferencia. ¿Qué hace la casa de valores? Recibe ese dinero y el cliente le dice a la casa de valores en qué quiere invertir. La casa de valores le dice, mira, yo tengo acciones, se están vendiendo acciones, estas acciones pensamos que en unos días van a valer más, es un buen negocio, y la persona dice, dale, cómpramelas. La casa de valores compra las acciones y una vez las vende, gana un dinero del cual cobra una comisión, y ese dinero que se ganó es del cliente. El cliente dice a dónde y con qué y para qué va a usar ese dinero, le dice la casa de valores. Oye, ahora mándame ese dinero a Alfredo Vallarino, que yo le debo, le tengo una deuda con Alfredo, y con lo que yo me gané en este negocio, yo le voy a pagar a Alfredo. ¿Qué dice la actual superintendencia del mercado de valores? Que eso no se podía hacer. Yo quisiera saber qué me diría la superintendente si el gerente de una casa de valores le dice a su cliente, no, yo no te puedo mandar tu dinero a donde tú quieres, sino que yo me tengo que quedar con este dinero aquí, Como si fueras un banco. como si fueras un plazo banco. fijo. Allí yo sí le estaría robando a los bancos su negocio. Mi negocio no es ese. Mi negocio en la casa de valores es vender valores, Y comisionar por comisionar por esa venta, ganamos o perdemos, como dijo el ingeniero, pero si ganamos, lo que se gana es tuyo, del cliente. Y tú me dices, cliente, qué quieres hacer con tu dinero. Y eso está regulado por la ley. Y eso está regulado por la ley, tan simple como eso. Pero ¿cómo ese error puede tener un superintendente de valores decir una cosa y el siguiente decir lo totalmente Es que distinto? ese es un problema. Dice Alfredo algo que yo creo que es oportuno que yo aclare también. La Casa de Valores tampoco nace con la administración del señor Ricardo Martinelli. Financial Pacific tiene licencia desde el año 2003. Y durante 10 años, mensualmente, la superintendencia del mercado de valores, no del gobierno del señor Martinelli, de los gobiernos anteriores también, desde el 2003, mensualmente recibían todas las transacciones que la Casa de Valores hacía. Ellos tenían que reportar mensualmente. Ellos llegaban por lo menos una vez al año y hacían un audito exhaustivo de la Casa de Valores, ¿verdad? Y una vez hechos esos auditos, ellos regulaban o hacían las recomendaciones dependiendo de lo que fuesen encontrando. En el año 2012 se da un fraude a la Casa de Valores de una empleada que tenía la potestad de elaborar estados de cuenta a los clientes, que era una persona de confianza de los dueños de la Casa de Valores y manejaba por eso los ACH. Una de las cosas que a mí me llama la Y un atención... ACH, para los que no tan... Sí, las claves con las cuales se hacen transferencias. transferencias.
¿Qué ocurre? Mientras el Ministerio Público va a una audiencia de la señora Maite Pellegrini esta misma semana y dice que Maite Pellegrini, con las claves de Iván Clar y de Wes Valdés, transfirió 18 millones de la Casa de Valores, por otro lado, le dice a Iván Clar y a Wes Valdés, esas transferencias son ilícitas, pero te las estoy adjudicando a ti cuando tienen probado en otro expediente quién fue la persona que manejó las claves de esas transferencias. Es decir, que ni siquiera hay concordancia en dos investigaciones hechas por el mismo Ministerio Y mismo que ellos Ministerio están Público. sustentando en Y audiencia. Y esa es la bipolaridad de que te hablo. Por ejemplo, que eso lo comentábamos en estos días, cómo el propio Ministerio Público en una investigación va a estar diciendo la responsable de estas transacciones es la señora Maite Pellegrini y en otra investigación va a estar diciendo los responsables de estas transacciones es Wes Valdés o Iván Clar. O sea, una de las dos tiene que estar errada en la forma en que está haciendo y ambos son tesis del propio Ministerio Público. Lo peor aún, Alfredo. Entonces, la Casa de Valores la llevan a la quiebra con este fraude. Obligan a la Casa de Valores a venderse. La Casa de Valores se obligó su venta y su liquidación en el gobierno del señor Martinelli. Y esto lo tengo que decir porque hay una creencia falsa en la percepción pública de que el señor Martinelli tiene intereses particulares en la Casa de Valores. El señor Martinelli no era socio ni accionista de la Casa de Valores. Y tal cual que la Casa de Valores va a la quiebra, va a liquidación en el gobierno del señor Martinelli. ¿Ustedes creen que un gobierno, si yo fuera presidente de la República y mi empresa, ¿verdad?, le ocurren situaciones como esta, yo voy a permitir que me lleven a la quiebra de esa manera? No lo voy a permitir con los gobiernos presidencialistas que tenemos. Es verdad. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, más de este caso, va a estar con nosotros también el abogado Ángel Calderón, del equipo legal de Ricardo Francolini. En este caso, y esta pues detención, como acaban de ver, excesiva, hecha por parte del Ministerio Público. Información y volvemos. Pues seguimos en este programa especial, ingeniero Blandón. Sí, para que los que nos están siguiendo, en el año 2012 fue que se hizo este fraude. Se descubre. Se descubre el fraude. Funcionarios de esta empresa hacen un fraude contra esa empresa. Y comienzan a surgir inmediatamente, después que se descubre el fraude, versiones que llegan a los diferentes medios y que después van a llegar, después del 2014, a los organismos de seguridad, de que Financial Pacific era el lugar donde se lavaba el dinero de las coimas de los proyectos que se desarrollaron en la administración Martinelli. Esa fue la tesis. Entonces comenzaron a tratar de probar esa tesis. ¿Pero qué resulta? Ningún argumento, ningún hecho factual. Yo conozco de este caso porque como a mí me fascinan las finanzas y creo que además he trabajado mucho para cambiar la plataforma de servicio del país. Y hay que darle seguimiento a esto porque nosotros tenemos que enseriar el sistema financiero nuestro. En este caso, no existen evidencias que prueben que se ha producido lavado de dinero. Porque no hay en el expediente cosas que digan... Blanqueo de capitales. Blanqueo de capitales, no hay. Tiene que haber un delito precedente, tiene que decir, yo, José Blandón, saqué del proyecto de agua que me dieron, puse 30 millones de dólares ahí y lo metí en esta casa. No existe esa evidencia. Lo que ha habido, lo que se está registrado son las transacciones que se hacen, como usted ha señalado bien, de acuerdo a la ley. Yo hago un depósito a través de un banco, ni siquiera voy con una bolsa y llevo plata, no. Eso es una transferencia bancaria que se hace a la cuenta. Yo me siento con el broker de la casa esa para negociar en qué vas a invertir. La mayoría de estas son en cuentas en Facebook, cosas que eran altamente rentables en esa época y se decide allí. Una de ellas. Pero cuando se descubre este fraude, comienzan a inventarse cuentas que existían, que no existían,
Y pasó exactamente igual cuando se hacen las declaraciones del señor director del PAN, el señor Guardia, que comienza a elucubrar una serie de teorías. Yo quiero que usted lo tengan, porque en el caso, por ejemplo, del señor Guardia, en el caso de los helicópteros, por ejemplo, para darle uno nada más, él dijo que aquí en Panamá se habían alterado las tasas de los helicópteros y que se hacían vuelos, se cobraban vuelos que no se hacían. Y eso, entonces inventaron un caso sobre esto y resulta que cuando van a los hechos, los vuelos se hicieron. Las bitácoras. Habían diferentes tarifas de los helicópteros, pero es porque hay diferentes tipos de helicópteros. No es lo mismo contratar un helicóptero para transportar a 4 personas que transportar un helicóptero para transportar heridos, que tiene equipo especializado, personal especializado. Obviamente, la tasa horaria de vuelo es diferente cada uno de ellos. Los vuelos se hicieron, en los expedientes se demuestra todo eso. Y por eso que eso no va para ningún lado. En este caso, mediáticamente, Mire, perdóname, en este caso en particular, lo que quiero es que la audiencia tenga la secuencia de lo que ellos venían diciendo. En este caso en particular, el informe del interventor. La declaración del interventor. que se hizo este año, por Este cierto. niega año, la enero tesis. del 2018. Niega la tesis del Ministerio Público. Igual que en la caja de ahorro. En la caja de ahorro, estimados televidentes, en el expediente que está en el Ministerio Público, hay una declaración de la Intendencia Bancaria en la que señala que no ha habido ningún delito en la caja de ahorro. Y sin embargo hay un expediente sobre eso y que implican al presidente de esta empresa en eso cuando no hay delito. permítame decirle, mire, la gran tristeza de lo que nosotros estamos viviendo es que en realidad muchos de estos expedientes no se están instruyendo en el Ministerio Público. La incubadora de esto está en un lugar cerquita de la Presidencia de la República y que se llama Consejo de Seguridad. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Porque ellos mismos lo han declarado. Aquí salió la procuradora que pasó muy desapercibida por los medios y hizo un video, la procuradora un video de la propia institución del Ministerio Público. Y dijo ella, yo antes de ser procuradora, llamé, sobre los casos de Financial Pacific, dice, yo antes de ser procuradora, yo llamé a Ana Belfon y le pedí a ella que no enviara estos expedientes de Financial Pacific al ministerio, al órgano judicial. Y yo le tengo que preguntar a la procuradora Kenia Porcel, ¿a usted quién le dio ese derecho? ¿Cómo usted, siendo funcionaria del Consejo de Seguridad, usted llama a una Procuradora General de la Nación a decirle lo que tiene o no que hacer con un expediente? Y si eso lo hizo la Procuradora y se atreve a decírnoslo públicamente, tiene que decirnos qué tenía ella desde que ella estaba en el Consejo de Seguridad de interés en estos casos de Financial Pacific. Porque ella supuestamente no debería ni conocerlos. Entonces, solamente eso nos muestra la incubadora de estos casos políticos, mediáticos y perseguidores. Sobre el tema de blanqueo de capitales, mire, si yo tengo algo que a mí me ha tocado ver absurdo, es que me acusen a Felipe Virsi de blanqueo de capitales por 1.5 millones de dólares por plata que salió de su cuenta. Entonces, la tesis del Ministerio Público sería que él ya tiene su plata en su cuenta, Sí. ya la tiene en su banco, en un banco del que él es accionista, que nadie le está pidiendo ninguna justificación de esa plata y él va a sacar la plata para lavarla. ¿Qué ridículo puede hacer una investigación haciendo eso? Si él tiene su plata en su cuenta bancaria, ¿para qué va a necesitar lavar qué? Pero en el caso de la caja de ahorro, es todavía más burlesco, porque ellos dicen, se sacan 7 millones de la caja de ahorro para blanquearlo, para regresárselos a la caja de ahorro. ¿Qué ridículo va a ser? ¿Para qué yo necesitaba ir a blanquear plata si me habían hecho el préstamo y yo tengo a mi disposición 7 millones de dólares? Es que nunca pudo haber un peculado en la caja de ahorro, nunca pudo haber una intención de peculado, no solamente porque se aprobó con todas las condiciones, no solamente porque el préstamo se devolvió hasta el último centavo, es que el préstamo tenía garantías por más de 60. Si yo me hubiera quedado con 7 millones de dólares, me ejecutan garantías por más de 60.
Y estoy hablando de garantías reales, estoy hablando de terrenos, estoy hablando de certificados de no objeción, estoy hablando de las propias acciones del consorcio enteras vertidas a esa persona. Pero 60 millones Abril. solamente del señor Virsi. Sí, porque solamente. cada uno de los accionistas del consorcio, que eran aproximadamente 10 personas, puso garantías personales por los 30 millones que se le pidieron a Entre Caja de ellos el Ahorros. señor Foma. Ese es un préstamo garantizado al 1200%. O sea, la intención no podía haberla, pero además ustedes fíjense el ridículo. Aquí han procesado, nada más permíteme acabar aquí, han procesado, ¿verdad?, a banqueros del Banco Universal, Ajá. accionistas, por haber recibido dinero de un banco del Estado, ¿verdad? Él tenía supuestamente que saber que había una plata mala cuando el cheque dice Caja de Ahorros de Panamá. Y cuando le dicen esto viene de un préstamo otorgado, ¿qué blanqueo de capitales puede haber? ¿Qué mejor debida diligencia que eso? Entonces, si nosotros no tenemos esos temas, si son tan absurdos eso, y por eso es que yo he sostenido, por Dios, yo quiero a la procuradora Kenia Porcel sentada en primera fila el 11 de junio. Tienen todo el derecho quien quiera pensar que Felipe Virsi es culpable o inocente, esa parte, pero denme el derecho al juicio, es lo único que yo pido. Y yo pido que esas personas que por años han acusado de un peculado que jamás faltó un centavo en la Caja de Ahorro, yo espero a esa procuradora sentada enfrente, dándole la cara al país y diciéndole por qué armó un expediente de peculado cuando no faltaba $1. Abril. Yo tengo que decir básicamente lo mismo. El señor Valdés y el señor Iván Clar recibieron del sistema bancario panameño las sumas de dinero cuyos clientes les ordenaron invertir y devolvieron al sistema bancario panameño, y yo no veo a ningún banco involucrado en estas investigaciones. El señor Ricardo Francolini no era cliente de Financial Pacific. No. El señor Ricardo Martinelli no era dueño de Financial Pacific. Financial Pacific, de hecho, hay algo que no se sabe y nunca se había mencionado hasta hoy. Financial Pacific tenía entre los perfiles de las personas a los cuales ellos les abrían cuentas, Sí. que estas personas no debían ser Los PEP. PEP, que es PEP, que tuvieran relevancia política. Ellos no permitían que viniera un político o una persona adscrita a un gobierno determinado a abrir una cuenta de dinero en Financial Pacific. Las personas que movieron dinero y que después en el gobierno del señor Martinelli llegaron a ser ministros de Estado tenían sus cuentas desde antes que iniciara el gobierno del año 2009, 10. ¿Me explico? Entonces no es posible que Financial Pacific fuera la fuente de lavado de ese gobierno cuando su política de admisión de clientes siempre era que los políticos o personas adscritas a los gobiernos de turno no se les permitía abrir cuentas en Financial Pacific. Bueno, gracias Abril Arosemena. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, pues, seguiremos tocando este tema después del cambio. Seguimos y se incorpora al panel el abogado Ángel Calderón, miembro del equipo legal de Ricardo Francolini. Ángel, bienvenido. Sí, buenos días a la teleaudiencia, a ustedes, panelistas. Estuve escuchando detenidamente pues los análisis jurídicos que se han hecho y la verdad que solamente nos quedaría acotar algunos aspectos muy importantes dentro de lo que es la fase de investigación conocida como instrucción sumarial, y en la cual pues tenemos que reiterarle al Ministerio Público una serie de falencias y de actos de mala fe que han cometido, porque recuerden que el Código Procesal Penal ha sido modificado y en ellos en los temas de buena fe y lo que es la participación del funcionario debe quedar bien claro en cuanto a sus actuaciones. En esto entonces tenemos que decirles que a sabiendas de que están nuevamente con expedientes vencidos, que los términos legales se les han acabado, insisten en seguir aplicando medidas que contrarrestan lo normado y presupuestado en las normas legales.
Este caso nuevamente es uno de ellos en los cuales estuvo en manos de la señora procuradora por casi 6 meses. Posteriormente es trasladado a las instancias de investigación, a un fiscal, y observamos que a pesar de que la señora fiscal que lleva el caso, la fiscal séptima, tenía o tiene puesto un recurso ante una solicitud que ella hiciera por la prórroga del expediente, vemos que estando en apelación esa solicitud de ella y no teniendo ella el conocimiento o la tutela jurídica del expediente, ordena una serie de actuaciones jurisdiccionales netamente fuera de contexto, por cuanto si no tiene el conocimiento del expediente, mal podía ella ejecutar una serie de acciones como lo ha hecho. Esto precisamente se ventila ahora ante los juzgados, ante los funcionarios legos, que son quienes van a determinar la competencia de ella en cuanto a esta serie de medidas que ha dictado y medidas extremas, porque la detención preventiva es la última de las medidas que se toma en estos casos. Más, vamos a lo que es el tema de nosotros. Ricardo Francolini, una persona que se conocía dónde estaba. Esos epítetos y esas noticias infundadas que han estado saliendo en cierto o en algún medio específico de la localidad sobre que si él estaba huyendo, que si estuvo prófugo, en ningún momento ni estuvo huyendo ni estuvo prófugo. El tema que si era una conducción, que fue uno de los argumentos de la señora fiscal, Sí. de por qué señalaba, pues no se le debieran a él beneficiar con medidas, es totalmente erróneo, porque tú no puedes pretender a una persona, a un ejecutivo, a un empresario, a un trabajador, irlo a notificar a las 10 de la mañana a su casa o irlo a buscar a las 9 de la mañana a su casa, cuando tú sabes muy bien que aquí él es presidente de la corporación, esta NEX, y que a las 9 de la mañana tú venías aquí a NEX y aquí lo podías encontrar. Entonces mal puedes tú a las 10 de la mañana irlo a buscarlo a su casa, porque tú no estás hablando de un vago, tú estás hablando de una persona que tiene un trabajo, que tiene un lugar donde lo puedes ubicar y donde lo puedes notificar, en el hipotético caso que quisieras conducirlo. Entonces, paseándote por el bulevar de su casa, tampoco puedes decir que lo estás buscando y lo estás notificando, porque el bulevar, por donde él vive, ese bulevar, pasan miles de personas, y tú no puedes pretender a las 12, a la 1 de la tarde decir, bueno, como pegarle una pera, vamos a esperar que venga y lo cogemos, si, repito, él tenía un lugar donde podía notificarlo. Y encima de eso, no fue por él. El equipo técnico, el doctor Carrillo estuvo señalando mediante sendos escritos e inclusive ante la Corte Suprema de Justicia que él no podía asistirlo en la diligencia porque tenía y era conocido otras diligencias pendientes, y se presentó ante el funcionario de instrucción y le solicitó que le diera la citación correspondiente. Ante estas negativas de no darlas, Ricardo Francolini personalmente se presenta y dice, bueno, aquí estoy, pues, a sabiendas de que la fiscal no tiene la competencia sobre ese expediente ahora mismo, porque esa competencia la tiene otro funcionario. Pero caer en estas explicaciones de qué es lo que es la competencia, hay sectores que no lo quieren entender y malsanamente quieren, a través de sus críticas, crear un conflicto innecesario y sembrar semillas de veneno donde no lo hay. Porque cuando tú ves que el juez falla en derecho, automáticamente entonces la tropa o los elementos para choque que ellos tienen, entonces van en contra de esos jueces para tratar de minimizarlos o amedrentarlos para que dejen de fallar en derecho. Pero cuando el juez le da por ese temor la razón a ellos, entonces son aplaudidos, victoriados y hasta le ponen monumentos. Pero este es un tema de justicia. Este no es un tema de que fulano me cayó mal o de que sultano no va con mis ideales y que por ende yo tengo que sacrificarlo y ponerlo en el brasero para que arda, y el populacho entonces, con la leña que nosotros le metemos, con ese veneno que se le siembra, entonces pretender que se juzgue sobre una causa inexistente, porque están fabricando, y eso es lo peligroso de esto, están fabricando pruebas, están fabricando expedientes, están buscando donde no hay. Nosotros, quien le habla, con muchos años de experiencia de servicio en el Ministerio Público, jamás se nos ocurrió, se nos cruzó hacer las cosas que hoy día se están haciendo, totalmente fuera de la ley. Una pregunta, Ingeniero. Ustedes que son abogados. Ricardo Francolini está detenido. Usted me pregunta a mí
por lo que yo conozco de todo esto, yo diría que él es un detenido político. Ujú. Pero está detenido. Amparado en una ficticia acusación de un fiscal. Si él decide el día lunes presentar su candidatura para presidente de la República a través de Cambio Democrático, porque se va a abrir el proceso el 28, ¿algo le impide a él hacer eso legalmente? No hay ningún impedimento. Y sumamente importante esa pregunta que usted hace, ingeniero, porque ahora el Tribunal Electoral va a pasar por una prueba de fuego Ujú. en cuanto a estas situaciones que se están presentando, porque Ricardo Francolini cualquiera puede proponerlo. Y en los momentos estos que evaluábamos la presentación de él ante el Ministerio Público, él quería personalmente presentarse, a postularse, pero también tenemos que recordar que cualquiera puede presentarlo a él y esto no menoscaba que él no pueda correr en unas primarias. Claro. Legalmente puede, nada le impide. No, nada lo impide. Primero porque él no está condenado por nada. No está condenado ni se le ha, no ha sido suspendido ninguna de sus garantías. Es lo que tiene excepto la conculcado su libertad. su libertad por un acto que está en cuestionamiento. Y voy a abonar un poquito más, porque cuando tú abonas y le das a la ciudadanía mayores elementos Claro. para que puedan evaluar, el Ministerio Público en la carpeta o en la investigación, en el expediente que ellos llevan, cuando se preguntan lo que es el seguimiento del dinero, porque tú, en los casos de blanqueo de capitales, tú tienes que tener varias cosas bien claritas. Un delito precedente que es la Primero básica. tienes que tener, exacto, la existencia de un delito precedente. Aquí le preguntamos a la señora fiscal dónde está el delito precedente. Ah, pero la carga de la prueba en los blanqueos de capitales la tiene al que investigan, cuando en realidad la carga de la prueba debiera tener el Ministerio Público de presentar todas las pruebas contundentes a la hora de que el juez vaya a evaluar. Y esas pruebas sí la practicaron, pero ellos lo practican para buscar las pruebas que te perjudican. Pero cuando tú te encuentras pruebas que no te perjudican, esas pruebas no las usas. Y le voy a decir por qué. Ellos hicieron toda una serie de inspecciones a la Dirección General de Ingresos y se encontraron con declaraciones en los años que dicen ellos que Ricardo Francolini tuvo acceso a dineros que no han podido demostrar que son mal habidos, que por el contrario está demostrado y acreditado en el expediente a través de las investigaciones que hicieron y de las inspecciones oculares que se hicieron en la Dirección General de Ingresos, porque constan las declaraciones de ese patrimonio que él recibió, cómo lo recibió, y recuerde que las declaraciones son precisamente para generar ingresos, y eso data del año 2010, si la memoria no me falla, precisamente en los periodos dentro de los cuales se hicieron inversiones en lo que aquí ha explicado a la compañera muy atinadamente lo que es una bolsa de valores, y como también funcionan muchas bolsas de valores, por ejemplo, usted tiene la de Estados Unidos, la de Nueva York, que nosotros nos pongamos en esto a investigar sobre la bolsa de valores de Nueva York. ¿Usted sabe cuántas personas, cuántos panameños no tienen intereses metidos en la bolsa de valores de Nueva York? Y nosotros ahora nos pongamos en esto, porque una superintendencia dice que eso no son bancos y que las actividades son ilícitas. Pero, y le hemos delgado con lo que estamos haciendo, veamos nuestro norte a dónde quiere ir. Porque yo le garantizo a usted que en el 2019, cuando aquí se dé un cambio, aquí usted va a ver fiscales subir y bajar, porque les advierto y les digo, en el Código Procesal, en el Código Penal, te permite a ti poder citar a un fiscal y contrainterrogarlo en las causas que él ha abierto. Y en ese interrogatorio, entonces vamos a ver el caudal probatorio, qué era lo que en realidad tenía, o es que me vas a venir a decir, no, lo que pasa es que me daban orden. Bueno, pero ¿hay quién te las daba? El blanqueo de capitales, que es un argumento que se utiliza ahora con más Con frecuencia, mucha soltura, sí. es un delito que le permite a la Fiscalía tomar medidas cautelares más duras. Pero para poder tener yo ese delito, tengo que probar que se ha obtenido un dinero en forma ilícita. Ujú. Un dinero sucio que Sí. tú tienes que blanquear. Exactamente, por eso. Entonces, me parece que lo que estamos ocurriendo, a mí me recuerda todo esto, porque todas estas detenciones preventivas, desde el punto de vista político, porque a ellos que no les gusta cuando uno mezcla la justicia con la política, pero es que lo han mezclado. No soy yo el que la ha mezclado. Es que me recuerda esto a una especie, a ti te detienen, te hacen todo un escándalo en el periódico, la prensa,
te montan toda una estructura de comunicación y te declaro culpable por esa detención preventiva, violando el artículo 22 de la Constitución que presume tu inocencia. Entonces, esta me recuerda a la lista Clinton, que la lista Clinton es un invento de los Estados Unidos para que por la vía administrativa, sin ninguna información judicial de peso, solo información de la inteligencia de los Estados Unidos, yo pueda conculcar acciones de los norteamericanos para que no compre con otras empresas y las liquido. Ese fue el caso Wacker. Una vez que yo te liquido, entonces después te doy medida. Por ejemplo, el caso de José Raúl Mulino, por ejemplo, que fue detenido 6 meses. 6 meses, y la Corte Suprema de Justicia determinó que se había vencido el plazo y todo lo que se venció es ilegal. Porque cuando se vence el plazo, la justicia tiene un tiempo. Si usted vence ese tiempo, usted no puede tomar decisiones si el plazo está vencido. Y tomaron decisiones e incluso ponerlo preso. Y después comenzaron a acusar a los jueces, particularmente a la magistrada Russo, de que estaba vendida. Porque hay un problema en este momento. Yo quisiera hacerle un llamado al Ministerio Público. Estamos en medio de un proceso electoral. Y yo no tengo ni la menor duda que el país en general está pensando, ahora más que nunca, que estas acciones tienen un claro sello político. Entonces, el Ministerio Público debiera actuar con mayor apego a la ley y respeto a los derechos ciudadanos. Porque ya tuvieron 8 meses a Ricardo Francolín detenido. Aquí vinieron, violando la ley, porque se metieron aquí sin una orden de allanamiento. Eso es un delito. Cuando vinieron aquí por usted. Y en el marco de todo esto, nos estamos enfrentando ya al proceso electoral. Yo además quisiera hacerle un llamado de cordura al Ministerio Público, porque estas cosas van a provocar colmar la paciencia de los panameños. Sí. Y cuando tú cierras la puerta de la justicia, abres las compuertas de la rebelión. Y este es un peligro serio. Abril. Yo quiero retomar lo que usted ha dicho, ingeniero, porque es el mismo problema que estamos enfrentando en la defensa del señor Wes Valdés. El señor Wes Valdés vendió su empresa, al igual que el señor Iván Clar, en el año 2013. Sí. Y la vendió por petición de la Superintendencia del Mercado de Valores después del fraude sufrido. Él sale de Panamá a buscar nuevas oportunidades porque él tuvo una muerte comercial. Usted lo habla. ¿Cuál es parte de uno de los modelos utilizados? Es efectivamente anular comercialmente A una persona, hacerla desaparecer. exitosa en un medio como era el tema del mercado de valores. Ellos salen, pero Wes Valdés tiene una situación que el Ministerio Público y los jueces no han querido reconocer. Y es el hecho de que su familia vive en Panamá. Y él venía mensualmente a Panamá. Todos los meses entraba y salía por el aeropuerto internacional de Tocumen. ¿Cómo es posible que le hayan tenido que hacer el show que hicieron para traerlo de República Dominicana? Pero él no tiene también la nacionalidad dominicana. No, no la tiene. Él es panameño. Él viaja con su pasaporte panameño. Y también otro asunto, su esposa es panameña. Sí. No es dominicana, como se dijo, ¿verdad? Y él tenía 2 años, 3 de estar residiendo en Dominicana y venía todos los meses. El informe migratorio así lo dice y está en todos los expedientes. Y es el único detenido en el caso de la Caja de Ahorros. ¿Por qué hecho es el único detenido? Porque se sigue trayendo esa imagen de Dominicana cuando el embajador de Panamá en Dominicana, en unas declaraciones que dio a la prensa panameña, producto de la detención del señor Wes Valdés, dijo que él llamó cuando él tuvo el éxito de la persecución y el seguimiento que había hecho al señor Valdés y que había llamado a su jefe al Consejo de Seguridad. Esas declaraciones están en una investigación que lleva el Ministerio Público producto de una querella que interpusimos contra el embajador de Dominicana en Panamá, el señor Pablo Quintero Luna. El señor Pablo Quintero Luna dijo
en un medio de comunicación. Otro que también tenía en la mente de policía de cuando fue Correctamente. el No, Consejo. no solamente eso, que él llamó al Consejo de Seguridad. Si al señor juez Valdés lo estaba tratando de ubicar un fiscal, yo quiero que alguien me pregunte por qué el Consejo de Seguridad le monta una persecución en Dominicana y se lo trae de la forma que se lo trae. Y hoy día todos los jueces le niegan una y otra vez porque dicen que es un peligro de fuga, cuando el señor venía todos los meses a Panamá y nunca se le ordenó, nunca se le llevó una boleta de citación a sus casas. Él se está haciendo representar en todos los procesos desde que él salió de Panamá en el 2013. Yo soy abogada en todos los procesos, públicamente, todos saben dónde quedan mis oficinas y a mí no me llevaron un solo requerimiento del señor Valdés. Ángel Calderón. Sí, bueno, mira, retomando también las palabras del ingeniero en cuanto al tema político, definitivamente que Ricardo Francolini sí es claro y está debidamente identificado que en los últimos 10 meses él ha tenido un caminar constante dentro de lo que son las aspiraciones políticas que él tiene y que no es un hecho aislado ni soslayado esas pretensiones de él en querer participar en una contienda electoral, conocida también por el Tribunal Electoral, por lo que todo esto ya estaba cantado. Es más, en unos Twitter de Ricardo Francolini estuvimos viendo que ya él había advertido que estas persecuciones ya venían montadas porque existían sectores de la política y políticos que le estaban diciendo que era mejor que se bajara y evitara seguir corriendo porque si no la sangre correría. Y ahí vemos el hipotético ejemplo del correr la sangre es que me presento voluntariamente, vamos a ver lo que tiene y ordenas mi detención precisamente en un ambiente electoral porque ya estamos a un año también de la contienda. Y como usted dice, el Ministerio Público no puede seguir siendo el instrumento porque para unos casos sí aplica todo el debido proceso y la responsabilidad jurídica y la responsabilidad judicial, pero para otros la soslayo, la voto, la pisoteo. Hay abogados que atiendo muy emperfumados y hay otros abogados que no. Fíjate, ¿por qué nosotros como país, impulsamos el sistema penal acusatorio? Exactamente, para los abusos de los fiscales. Porque en el sistema penal inquisitorio, los fiscales llenaron nuestras cárceles de detenciones preventivas y todavía tenemos más de 7.000 personas detenidas sin procesos judiciales terminados. Entonces, los sistemas garantistas, o sea, el querer tener prensa a la gente es una enfermedad. Sí. Tiene algunos agentes de fiscales y han convertido a algunos jueces también en eso. O sea, el sistema, la teoría del derecho nuevo, nosotros no nos interesa tener tanta gente presa. A nosotros nos interesa es crear las condiciones para que los delitos se reduzcan en el marco de una democracia. Bueno, lo que siempre se ha dicho es mejor tener a un culpable libre que a un inocente preso. Fíjate que en este sistema inquisitorio, el fiscal cree tener la potestad de poder decidir sobre tu vida y te detienen y te lo dicen. Entonces, esta acción de llevarte preso sin llevarte un juez de garantías y en un sistema judicial en entredicho, es importante entonces que no solamente le hagamos un llamado al Ministerio Público, al sistema judicial, a la Corte Suprema, a los jueces. Ustedes son los controladores de la legalidad. Eso es lo que son ustedes. Ustedes no son fiscales. Alguien tiene que controlar la legalidad. Así es. Y la legalidad se controla a través de la institucionalidad constitucional y legal de un país, hombre. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, a ya, todos. ya se les ha dicho a los jueces sin el ánimo de ofender a jueces inquisidores, se les ha dicho que no se conviertan en notarios de las actuaciones del Ministerio Público, porque hemos visto que algunos jueces del sistema inquisitivo están o se están prestando para ser notarios de las actuaciones del Ministerio Público. Y muchas de estas actuaciones, se lo hemos demostrado, están viciadas y son ilegales. Y todo esto debe verse en el contexto que cabe y en la situación que está viviendo el país actualmente, donde usted dice, no cerremos la puerta y que el único bastión, el Ministerio Público, al que se le debe un respeto y una credibilidad, siga perdiéndola, porque haga una encuesta y usted se va a dar cuenta del nivel de credibilidad del Ministerio Público hoy día. Así es. Abril Arosemena, Ángel Calderón, Alfredo Vallarino, ingeniero Blandón, gracias a todos por su audiencia en este
programa especial.